Miércoles 28 de octubre en Galicia tiene un nombre propio, el nombre de una enfermedad que hace un año aterrorizaba al mundo, el ébola. Un joven de 24 años ingresaba de madrugada en el hospital de A Coruña después de varios días con fiebre. Reside en España, pero había estado en su país de origen, Guinea-Conakry, durante unos meses. Enseguida se activaba el protocolo y el joven era trasladado al hospital de referencia en este tipo de enfermedades en Galicia, el Meixoeiro de Vigo. Esta tarde se confirmaba en un primer análisis que no es ébola. Esta mañana se mezclaban las críticas con la explicación del protocolo de actuación. La unidad del Hospital del Meixoeiro no está preparada. No había cama. Las estanterías vacías. Necesitamos recursos estructurales que tenemos, recursos humanos que tenemos y equipos de protección individual que tenemos. Si somos capaces de coordinarlos para prestar la mejor atención posible a un caso de sospecha, sí. Se ha confirmado la primera hipótesis. El pequeño de un año de Boiro que el domingo fallecía en el hospital de Santiago sufría meningitis. Todavía no se conoce el tipo de infección bacteriana, si era A, B o C. Los padres han sido informados de que la muerte de su niño vino motivada por una infección muy grave. Unos padres que hoy piden a través de las páginas de La Voz de Galicia que la vacuna del meningococo entre en el calendario vacunal sanitario. Hoy traemos el preocupante tema de la meningitis en Galicia a la mesa de Más que Contar. Y lo traemos porque nos vamos a preguntar si hay existencias de la vacuna contra el meningococo B en las farmacias o qué debemos hacer si tenemos la sospecha de que uno de nuestros pequeños puede padecer esta enfermedad. Pero además hoy estamos muy pendientes del caso Asunta porque el veredicto es cuestión de horas. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Podríamos decir que es inminente, aunque también podemos confirmar a esta hora, 8:32, que el veredicto no se conocerá hoy, cuando se cumple la tercera jornada de deliberación. Y aunque el presidente del tribunal les ha dicho que se lo tomen con calma, con tranquilidad, con rigor, el proceso se estaría dilatando por los detalles de la justificación del dictamen, de su decisión. Se necesitan al menos 7 de los 9 votos para que los acusados, Rosario Porto y Alfonso Basterra, sean declarados culpables. Para ser absueltos basta con 5. Ambos, los padres de Asunta, se exponen a penas de hasta 18 o 20 años de prisión. Baltar no dimite. Así de contundente se ha mostrado esta mañana tras recibir al mítico grupo de rock ourensano Los Suaves en su despacho. Estou absolutamente tranquilo. Vou a exercer as accións legais que correspondan. Non se plantea dimisións, como lle piden? En absoluto, en absoluto. Insiste en el mensaje y es más, ni siquiera reconoce que sea suya la voz que aparece en las grabaciones que han salido a la luz y que en teoría protagonizarían él mismo y una mujer a la que supuestamente ofreció trabajo a cambio de sexo. En cualquier caso, añade Baltar, es un asunto personal por el que no tiene que dar explicaciones en el ente provincial. En el PP hoy silencio. Feijóo ha escuchado cómo el BNG le pedía directamente que exija la dimisión a su compañero de filas. Esta es la imagen del encuentro. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la Moncloa para pactar una estrategia común frente al proceso de secesión catalán. El presidente del Gobierno ha confirmado esta mañana su intención de reunirse con el líder socialista y también con el de Ciudadanos, no así con el de Podemos. Dice Rajoy en una entrevista que no le temblará el pulso, aunque espera no tener que llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el que le permitiría suspender la autonomía catalana. En aguas Canarias, el Ministerio de Defensa ha hallado la cabina del helicóptero siniestrado el pasado jueves, sin rastro todavía de los militares desaparecidos, 3. Una de las hipótesis que se manejan es que puedan estar dentro. Los familiares ya han sido informados de la última hora en la base de Gando, desde donde siguen los acontecimientos. El aparato será izado en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.
Antes de su hallazgo, las labores de búsqueda se encontraban con una nueva dificultad: la presencia de tiburones en la zona. Los buzos han tenido que ser custodiados por un barco con tiradores de precisión a bordo. Otro rescate espectacular el que se producía en las últimas horas en aguas gallegas. El Elimer 401 recogía a los 2 tripulantes de un trimarán volcado que se hundía a 150 millas de A Coruña. Los regatistas cubrían el trayecto entre Francia y Brasil, una prueba deportiva. Las condiciones meteorológicas en el lugar eran muy complicadas, con vientos del noroeste de fuerza 5 a 6 y mar de fondo con olas de 3 metros. El panorama hoy es similar. En Galicia el temporal continúa con alerta por lluvias y oleaje. Luego nos lo cuenta, como cada día, Xavier Fonseca. Y nos acaban de informar justo ahora mismo, a las 8:36 minutos, que los 3 militares que estaban desaparecidos han sido hallados dentro de esa cabina localizada hace tan solo unas horas. Esta mañana volvía a saltar la alerta sanitaria sobre una enfermedad que ya parecía que nada tenía que ver con nosotros. Un joven de 24 años de Guinea-Conakry era trasladado desde el Hospital Universitario de A Coruña al Meixoeiro de Vigo. Podría estar infectado de ébola. El joven reside en España, pero llevaba 5 meses en su país de origen. Desde primera hora se activaba el protocolo, pero se mantenía la prudencia. Las posibilidades de que se tratase de un caso de ébola eran mínimas. Esta tarde la Consellería de Sanidad confirmaba que el resultado de la primera prueba al paciente ha sido negativa. Ahora es necesario realizar una segunda prueba, cuyos resultados se conocerán el viernes. Cuando el enfermo empezó a encontrarse mal, acudió en un primer momento al hospital de A Coruña. Allí comenzaba todo. Ayer a mediodía le reconocieron por primera vez y también por primera vez se sospechó que podría padecer ébola. El enfermo tiene 24 años y, aunque es residente en España, es natural de Guinea-Conakry, un país del África Occidental. Allí vivió durante los últimos 5 meses en casa de unos familiares. Para regresar a España tomó un vuelo con destino a Oporto, en Portugal. Desde allí se desplazó en autobús hasta A Coruña. Fue en este viaje por carretera cuando empezó a encontrarse mal. Tras 5 días con fiebre, empezó a tener también diarrea y vómitos. Ayer decidió acudir a urgencias del Hospital de A Coruña. O primeiro contacto co servicio de urxencias é ás 2 da tarde. Sobre as 3 ou algo así chegou a urxencias. Un matiz, el de la hora, importante porque todos coinciden en que el protocolo por ébola se activó sobre las 4 de la tarde. Si entró a las 2, pasaron 2 horas antes de que se tomaran las medidas de seguridad necesarias. Porque durante esas 2 horas, ao parecer, non era clara a procedencia deste doente. Había certas dudas, ao parecer, si viña de Guinea-Conakry ou de Guinea-Bissau. En ese tiempo de espera, el paciente estuvo en contacto no solo con trabajadores, sino con otros pacientes. Cando hai un protocolo establecido de que unha persona con estes síntomas, fiebre, vómitos, con unha procedencia dun país de riesgo, como unha vez pasados esos datos, se lle pasa a unha sala e se aparta e non se lle mete unha sala con todo o resto do personal, ¿no? Una vez activado el protocolo, sí procedieron a su aislamiento y avisaron al servicio de prevención. 2 trabajadores, médico y enfermera, voluntariamente se hicieron cargo de sus cuidados. Ataviados con los trajes de protección, tomaron una muestra de su sangre y la enviaron a Madrid para ser analizada. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, el paciente salía de este hospital con destino al Meixoeiro de Vigo, 17 horas después de su entrada en urgencias. Que hubo que coordinarse tanto co 061 e activar o Meixoeiro para recibilo. Parece unha demora moi excesiva. 19 personas que estuvieron en contacto con el enfermo en este hospital permanecen ahora aisladas en sus casas hasta que se conozca el resultado definitivo de los análisis.
A principios de este año y tras la crisis del ébola personalizada en la gallega Teresa Romero, el Ministerio de Sanidad reorganizaba la estructura sanitaria y designaba 7 hospitales de referencia en España para tratar esta enfermedad y otros 24 aptos para recibir casos sospechosos. Fue entonces cuando el Meixoeiro, hasta entonces la referencia gallega de esta patología, pasó a engrosar esta red de hospitalización a la espera de diagnóstico. La posterior centralización de los servicios en el Álvaro Cunqueiro, el nuevo hospital, pone ahora en entredicho su adecuación como centro receptor de enfermos de ébola. España y Galicia intentaron aprender la lección tras el caso que mantuvo en vilo a todo el país y que afortunadamente tuvo un final feliz. El trance de Teresa Romero espabiló a la sanidad española, señalada por la falta de previsión en su estructura sanitaria para gestionar una enfermedad como el ébola. Críticas de las que no se libró el Meixoeiro, por aquel entonces centro gallego de referencia. Se formó al personal y el hospital se abasteció de material, pero ¿Galicia estaba realmente preparada para un caso real? Los servicios de urgencias de todos los hospitales de Galicia han recibido formación específica, sin embargo el manejo en hospitalización se ha dado específicamente en este hospital. Tenía que ser aquí, en el Meixoeiro, con todo el problema que tenemos en el Álvaro Cunqueiro, con todo el desmantelamiento que ha habido en el Meixoeiro, sin personal, sin servicios de UCI, sin médicos que puedan atender una cosa de estas y esto... Cuidadito, que hay que montar el equipo. No. Lo cierto es que a las 9:15 de la mañana llegaba al hospital vigués el paciente guineano bajo un protocolo estricto de seguridad y con todo dispuesto para su aislamiento y atención. La habitación con las condiciones de climatización, los recursos humanos, que ya he comentado que hay cerca de un centenar de personas formadas de distintas categorías, y los equipos de protección individual, gorros, mascarillas, trajes, pantallas faciales. Pero el joven de 24 años llegaba a Vigo 17 horas después de confirmarse las sospechas en las urgencias del CHUAC de que podría tratarse de un caso de ébola. Contactar ca familia, eso nos levou tempo, comprobar unha serie de papéis do viaxe. Se ha retrasado porque esta unidad no estaba preparada, porque se ha limpiado por la noche, porque carecía de cama. Las estanterías vacías. El pasillo de entrada estaba bloqueado con palés de farmacia. El personal de esos y otros servicios, ya centralizados en el Álvaro Cunqueiro, tuvo que ser movilizado con cierta improvisación y sin informar del caso al Comité de Seguridad y Riesgos Laborales. Era las 8:30 de la mañana cuando yo oigo la noticia por la radio. Hay personas que ya se han prestado voluntarias para formar parte de los equipos de trabajo que van a atender a pacientes, pero otras personas necesariamente hay que llamarlos a ellos. De ratificarse el negativo por ébola, será difícil valorar si Galicia ha sabido responder a esta alerta. A las pocas horas de conocerse este posible caso de ébola en Galicia, se sucedían las reacciones, tanto por parte del gobierno gallego como del propio ministro de Sanidad. Todos coincidían y trasladaban un mensaje de prudencia. En primer momento, un mensaje de tranquilidad. O que se ha activado es el protocolo que está previsto para estos casos, que clínicamente pues entra dentro de lo posible, ¿no? Está funcionando muy bien ese protocolo, que ha hecho que desde el CHUAC se haya hecho digamos, prediagnóstico, que es, como digo, simplemente sospecha, y se ha hecho también el traslado con el 061 al hospital de referencia, que es el Hospital Meixoeiro, donde ya el paciente ha ingresado. Con lo cual yo lo que quiero es felicitar a los profesionales porque han cumplido el protocolo de forma, la verdad es que estupenda, fenomenal. Agradezo aos hospitais da Coruña e o Hospital de Vigo o que están facendo ante este caso, que nos ten ocupados e preocupados, señoría. Son precauciones que se adoptan y todos los casos suelen ser negativos. La incidencia en Guinea-Conakry del virus del ébola ha bajado también mucho. El año pasado, en plena crisis del ébola, un hombre daba la vuelta al mundo, era el de una gallega, Teresa Romero. Era la primera occidental infectada por ébola fuera de África. Hoy, V Televisión ha hablado con ella. Son enfermedades que están ahí, enfermedades que siguen ahí, enfermedades nuevas, de las que después de un año que yo me contagié, poco o nada se sabe. Si no te estás preparando, si no te estás entrenando en esta materia de enfermedades altamente infecciosas, te pilla por sorpresa y es entendible que pues pasen cosas de este tipo, ¿no? Yo te puedo comentar lo que se está haciendo en Carlos III, que son simulacros semanales y cursos formativos pues semanales. No tiene nada que ver. Una charla de 20 minutos
que me dieron a mí que lo que se está haciendo ahora, hablo de mi hospital, el Carlos III, ¿no? Yo no sé lo que se está haciendo en los demás hospitales de referencia, yo lo desconozco, pero se debería de estar haciendo exactamente lo mismo. Me quedan pues muchísimas secuelas de tipo psicológico que me cuesta mucho olvidarlas, ¿no? Mientras sigue la batalla política por el nuevo hospital de Vigo, ante las críticas de la oposición, Núñez Feijóo reconoce deficiencias en el Álvaro Cunqueiro y asegura que el nuevo conselleiro está trabajando con los profesionales para subsanarlas. Nós sí que falamos cos profesionais, nós sí que falamos cos usuarios. Vaise por unha vez o mundo real. O que ia ser a súa grande obra, señor Feijóo, convertiuse nunha grande estafa. Ninguén en tan pouco tempo fixo tanto dano á sanidade pública en Galiza como vostede. Moitas gracias. 723 intervencións cirúrxicas nesos quirófanos. Altas de hospitalización, 2.960. Consultas, 73.300 consultas. E urxencias atendidas, 12.837. No primeiro mes, despois do traslado máis difícil que nunca se fixo no Servizo Galego de Saúde. Vostede non é conselleiro de Obras Públicas como cando gobernaba co señor Fraga, señor Feijóo. Vostede é o presidente da Xunta de Galicia e se frivoliza co que está pasando no Hospital de Vigo e que vostede merece dimitir inmediatamente. Claro que hai incidencias, é claro que hai deficiencias, é claro que as temos que arreglar. E por iso o conselleiro o primeiro que fixo na primeira semana foi irse ao hospital e falar cos profesionais e seguiremos falando con eles. Me fío moitísimo máis do conselleiro de Sanidade. As celadoras e celadores deben de fiarse moito máis do Consello de Sanidade que vostede que intenta manipular a todo o personal de ese hospital. Alá vostede, señoría, alá vostede e a súa responsabilidade. Hoy se ha confirmado oficialmente, el Sergas ha hecho público que fue la meningitis la enfermedad que acabó con la vida de un pequeño de Boiro, el pasado domingo. Lo que todavía no pueden confirmar las autoridades sanitarias es si la bacteria que precipitó su fallecimiento fue el meningococo A, B o C, aunque este último, el C, está prácticamente descartado ya que los padres aseguraron a La Voz de Galicia que el niño estaba vacunado. Unos padres destrozados cuyas declaraciones podíamos leer hoy en La Voz, reclamando que esto no le vuelva a suceder a ningún otro pequeño. Critican que la vacuna contra la meningitis B no esté en el calendario médico convencional. Desde principios de este mes sí está en las farmacias. Este niño de Boiro, de 1 año de edad, era ingresado durante el pasado fin de semana en el Hospital de Santiago, pero nada se pudo hacer por él. A falta de confirmarse qué tipo de bacteria acabó con la vida de su pequeño, sí se conoce que sufrió una sepsis, una infección que afecta a la sangre y se expande con rapidez por todo el cuerpo. Muy pendiente del caso de estos padres de Boiro, han tenido que estar en las últimas horas, que sufrir esta desgracia, la plataforma Ciudadanos por la Salud. En esta plataforma están un grupo de madres de Arteixo muy activas que llevan meses reivindicando que la vacuna del meningococo B esté en el calendario sanitario. Nos escucha ya Mar Golpe. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vosotras que habéis tenido... Mar Golpe y está mi compañero conmigo, Javier Hermo también. Ok, correcto. Javier Hermo me dices, ¿no, Mar? Sí, Javier. Mar, habéis estado en contacto con esta familia de Boiro, supongo que destrozados, aunque nos ha sorprendido su entereza al lanzar este mensaje a través de La Voz de Galicia pidiendo que esto que le ha pasado a su hijo no vuelva a suceder, ¿no? Sí, hemos estado en contacto con ellos, nos pidieron un apoyo y este domingo en la Plaza de las Platerías vamos a hacer una concentración a la cual acudirán ellos para reivindicar nuevamente que esta vacuna esté en el calendario vacunal, para que todas las familias tengan acceso a ella. Claro, Mar, ahora esta vacuna está disponible en las farmacias, pero falta ese paso, ¿no?, que la sanidad pública la incorpore. Sí, falta el paso ese que ya llevamos peleando varias veces con ellos. Y las continuas respuestas por parte del Partido Popular, sobre todo en esta última concentración que tuvimos en el Parlamento, fueron negativas, que no están dispuestos a incluirla en el calendario vacunal. Todos los demás partidos políticos han votado a favor del calendario vacunal, excepto el PP. Dice que como es una incidencia baja la de esta enfermedad y son pocas muertes, no es necesaria dicha vacuna en el calendario vacunal.
Me parece de órdago que digan estas cosas. Ante la muerte de un solo niño, para mí y para nuestra plataforma, es suficiente como para incluir dicha vacuna en el calendario vacunal. Mar, yo entiendo que esta negativa refuerza vuestras ganas de luchar. Recordemos que las madres de Arteixo empezaban a luchar tras el fallecimiento de un pequeño de la localidad de Anxo. ¿Seguís con fuerzas? ¿Vais a seguir luchando por esta vacuna, Mar? Sí, ahora te paso con Javier, que te lo va a explicar también. Hola, buenas tardes. Javier, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, seguimos con fuerza y vamos a continuar luchando para que efectivamente el Gobierno tome la decisión y la determinación que nos parece sumamente urgente de incluir la vacuna en el calendario vacunal. De no ser así, pues nuestra lucha no va a cesar y sobre todo queremos animar a toda la sociedad a que se implique en esta lucha, porque es muy importante que todos pongamos nuestro grano de arena. Quedar en casa cómodamente en el sillón no soluciona los problemas y desgraciadamente esto es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Javier, ¿qué explicación os dan por parte de los contactos que habéis tenido con el Gobierno para no incluir la vacuna en el calendario? Principalmente nos dicen que la vacuna no está suficientemente probada, lo cual es una incoherencia a todas luces, porque si la vacuna se puede vender en las farmacias, ¿cómo es que no está suficientemente probada? Entonces es un riesgo venderla en las farmacias. Nos preguntamos, si se puede vender en las farmacias, también se puede incluir en el calendario vacunal. El problema que hay en el trasfondo de todo esto es un problema de recortes que está ejerciendo el Partido Popular en el ámbito sanitario, en educación y en muchos otros ámbitos. Pero nosotros vamos a continuar exigiendo que en estas cosas, en lo básico, no se puede recortar. No podemos recortar en el bienestar de los ciudadanos y no podemos recortar en la salud de los ciudadanos y sobre todo en la salud de los niños, que son el futuro de la sociedad. Javier, después de ese terrible caso del fallecimiento de Anxo en Arteixo, ¿habéis notado que los padres se han volcado más con vuestra plataforma, con vuestra preocupación? Desgraciadamente no vemos que se hayan volcado en absoluto más. Parece que cuando ocurren las cosas siempre ocurren de forma lejana y se vuelcan sí a aquellas personas a las que les ocurren las desgracias. Pero ahora mismo estamos intentando organizar una concentración para el próximo domingo, día 1, en Santiago de Compostela, en la Plaza de las Platerías, como ya dijo anteriormente mi compañera Mar Golpe. No estamos viendo que la gente esté reaccionando positivamente. Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento para que la sociedad salga a la calle, para que nos acompañe en esta concentración, para que acompañe a los padres del niño que recientemente falleció y para que muestre su disconformidad con este recorte en salud que nos parece tan primordial y tan necesario tener esta vacuna en el calendario vacunal de forma inminente. Javier Hermo, antes escuchábamos a Mar Golpe de esta plataforma Ciudadanos por la Salud. Gracias por atender la llamada de V Televisión. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos porque este tema de la meningitis preocupa, por supuesto, a muchos padres. Y hoy en Más que Contar vamos a intentar despejar hasta donde podemos todas sus dudas, Lucía. Empezando por ese ejemplo de Boiro que acabamos de comentar y donde se ha seguido el protocolo indicado para estos casos. Todo comenzó cuando la madre descubrió unas manchas rojizas en el cuerpo del pequeño. A partir de ahí se recomienda siempre acudir inmediatamente a urgencias. Ante las sospechas de que pudiera tratarse de meningitis, como así fue, un técnico de salud pública se trasladó a la Escuela Infantil del Niño para informar al resto de padres. Les entregó un escrito con los pasos a seguir, por ejemplo, acudir al pediatra para que éste establezca la pauta del correspondiente medicamento preventivo, lo que se llama profilaxis antibiótica, que deben administrarle a sus hijos al haber estado en contacto íntimo con la víctima en los 10 días anteriores a su ingreso hospitalario. Se entiende que ese es el periodo máximo de incubación y desarrollo de la enfermedad. En cualquier caso, esta medida no altera la rutina diaria. Los niños pueden seguir acudiendo a la guardería con normalidad. Eso sí, si en ese plazo de 10 días observan en sus hijos síntomas como fiebre, inquietud, piel pálida, lloros insistentes, somnolencia, erupciones cutáneas, hematomas o rechazo de alimentos,
acudir al médico. En el caso de adultos, estas manifestaciones irían acompañadas de dolor de cabeza, fiebre, vómitos, confusión mental, rigidez en la nuca y malestar ante la luz intensa. Una dolencia, la meningitis, difícil de diagnosticar, que se puede confundir al principio con una gripe o una faringitis. Solo cuando aparecen manchas en el cuerpo se puede afirmar que se trata de una sepsis bacteriana, es decir, de una infección generalizada. La incidencia de la meningitis B es de 0,6 casos por cada 100.000 habitantes, aunque tiene una letalidad entre un 10 y un 15%, en torno a un 20% en adultos. La virulencia y rapidez con la que actúa la transforma en peligrosa y temible, y es que puede matar en cuestión de horas. En el 99% de los casos aparecen personas sanas en cualquier momento, lugar o situación. En el 30% quedan secuelas. Igual de grave es en menores o en adultos. Todavía se está investigando por qué ciertos niños desarrollan la meningitis y otros no sufren contagio. En Galicia esta enfermedad es endémica. Esto quiere decir que se repite de forma frecuente, que está muy localizada en nuestra comunidad. Los motivos se desconocen. Somos, junto a nuestras vecinas del norte y Andalucía, las regiones más afectadas. Aún así, se ha venido observando una tendencia a la baja en el número de casos. 7 de cada 10 se corresponden con el serogrupo B. En la temporada 2011-2012 se registraron las tasas más bajas de los últimos 12 ejercicios. En lo que va de año, Galicia cuenta una docena de casos confirmados, la mayoría pacientes mayores de 24 años. Además del niño de Boiro, otras 2 personas han fallecido en 2015, un bebé de 2 años en Arteixo y una vecina de esta misma localidad de 51 años. También se activaron protocolos en un colegio de Oleiros, en otro de Carballo y en una escuela infantil de Pontevedra por distintas modalidades de meningitis. Reino Unido fue el primer país del mundo en financiar la vacuna contra la meningitis B. Lo anunció el pasado mes de junio. Los niños de Inglaterra y Escocia quedaban protegidos de forma gratuita contra esta enfermedad. Su demanda es un grito a voces en España, donde se acaba de dar un paso adelante, su venta en farmacias. Los padres ya no tienen que peregrinar a Portugal o a Francia para comprar la dosis. Lo que queda es su inclusión en el calendario vacunal. Se calcula que de introducirse masivamente evitaría 631 casos cada 5 años en menores de 5 y 4.784 años de vida perdidos. Todos los expertos coinciden en señalar que la vacuna es la mejor arma para luchar contra esta dolencia. Desde principios de este mes de octubre se puede comprar la vacuna del meningococo B en las farmacias gallegas. Las boticas de la zona de Obarbanza le confirmaban en las últimas horas a nuestros compañeros de La Voz que tras el fallecimiento del pequeño de Boiro, la demanda se ha disparado. Nos vamos a ir en directo precisamente a una farmacia para conocer las inquietudes de los clientes, de los padres, en todo lo relacionado con esta enfermedad. Allí está nuestra compañera Ruth Sousa. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, estamos en la farmacia Cabo Valdés, en el casco histórico compostelano, con Carlos Carvajales, farmacéutico de este centro, al que llegan muchos padres buscando esto. Es la vacuna contra el meningococo B. Aquí también hay lista de espera. ¿Cuántas personas están ahora mismo pendientes de que se les suministre esta vacuna, Carlos? Pues mira, tenemos unos 40 niños más o menos, o sea, la demanda, hay algunos que quieren comprar ya las 2 dosis o llevarse solo una, en total unas 50, 60 vacunas tenemos en lista de espera. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar estas personas? ¿Es un tiempo estándar? ¿Varía? No, el tiempo es variable, la distribución está siendo un poco errática y a veces pues aparecen 5 vacunas en una semana, otras veces aparecen 2, hoy nos llegó una. Pero el canal no es estable todavía. ¿Por qué se genera esta lista de espera? ¿Qué está pasando? Pues quizás sea multicasual. Uno de los problemas es que el cambio de normativa de dispensación fue reciente y fue con un margen de plazo pues corto. Se resolvió a final de septiembre que a principios de octubre pudiéramos las farmacias distribuir la vacuna, que antes solo se reservaba para uso hospitalario en casos muy contados. Esto quizás pilló con el pie cambiado al laboratorio fabricante y
y hay problemas de abastecimiento en cuanto a que la demanda pues ha sido enorme, pues no sé, pues imagino que por los casos que van apareciendo o por la alarma que se genera de vez en cuando. ¿Hay cupo en la comunidad autónoma? Efectivamente, en las comunidades autónomas, sobre todo cuando se inicia un proceso así, está claro que los laboratorios no van a ser capaces de poner a disposición de toda la población todas las unidades que sean necesarias. Entonces, para que no se derive toda la producción a una comunidad autónoma, lo que se hace desde el Ministerio, a través de la Agencia Española del Medicamento, es generar cupos para cada comunidad autónoma en función del riesgo y de la población que se quiera cubrir, claro, o sea, si hay más niños o menos niños en la comunidad. Parece ser que aquí se está empezando a gestionar a través de los colegios, con las consellerías, la solicitud de cupos de otras comunidades autónomas en las que no haya pues tal urgencia por conseguir vacunas, pues lleguen a Galicia. Aquí vienen muchos papás con prisa, con preocupación. No sé qué cuestiones os trasladan. ¿Tienen miedo? Lo que tienen es cierto agobio por ser los primeros en vacunar a sus niños. Y bueno, hay que entenderlos, es comprensible. Y después la preocupación, en algunos casos, de los que ya le han puesto la primera dosis, del acceso a la segunda, por ese tiempo mínimo de espera de 2 meses, que hay que recalcar que es mínimo. No quiere decir que si no se pone la vacuna a los 2 meses, la vacuna deja de tener eficiencia. Al revés, se pueden esperar 2, 3, 4 meses en volver a poner la siguiente dosis, que no hay ningún problema. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues pendientes de cómo evoluciona la lista de espera de esa vacuna. Por cierto, son 2 dosis, en total superan los 212 euros. Una cifra que no es apta, desde luego, para todas las economías y más si hay más de un niño en la familia al que vacunar. Gracias, compañera. Gracias la atención que nos ha prestado en esa farmacia en Santiago. 212 euros de vacuna, que se dice pronto. Meningococo A, B o C es la bacteria que causa la meningitis, una enfermedad que provoca además muchas dudas entre los padres, sobre todo cómo detectarla a tiempo. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico el doctor Manuel Viso. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gladys. A, B o C, ¿podemos establecer cuál es la cepa más letal de la meningitis? Hombre, es evidente que en este momento la cepa más letal es la meningitis B, ¿no? Por el tema de vacunación, ¿no? Hay que recordar que la vacuna del meningococo C se introdujo en España en el año 2000 y desde ahí se consiguió bajar un 88,6% la incidencia de meningitis B. Por lo tanto, ya es algo minoritario, ¿no? En cambio, la meningitis C. La meningitis B en este momento es una enfermedad muy letal, tiene una letalidad del 10-12%, sobre todo unas secuelas enormemente graves, con retraso mental o incluso pérdida de miembros por amputación, que puede llegar al 30%, ¿no? Con lo cual, creo que en este momento es un tema sanitario importante. Se preguntan los padres y también los que no son padres, los mayores, ¿cuál es el nivel de infección de esta meningitis B? De contagio, perdona, Manuel, de contagio. El contagio, mira, eso no está cifrado, ¿no? Lo que sí quiero recordar, que no se comenta mucho, es que una pregunta es ¿por qué se desarrolla la enfermedad meningocócica, ¿no? Bueno, primero decir que el meningococo es una bacteria que está en el 5 o 10% en la garganta de la población general y puede llegar a un 25 o 30% de la garganta de los niños adolescentes, ¿no? Uno de los factores que puede favorecerlo es la exposición al humo de tabaco, ¿no? Con lo cual tengamos el cuidado de no fumar delante de nuestros hijos, ¿no? Mejor no fumar, pero no fumar delante de nuestros hijos, ¿no? Y luego lo que más favorece la transmisión es el hacinamiento, el contacto, ¿no? Hay que pensar que es una bacteria que se transmite por las gotitas que emitimos cuando hablamos, ¿no? Manuel, ¿cuándo debemos ir al hospital? ¿Tienes síntomas claros? Hombre, es una enfermedad bastante clara en cuanto a la sintomatología, ¿no? Sobre todo porque tiene un comienzo muy brusco, una fiebre alta en cuestión de minutos o horas, ¿no? Y luego se acompaña de una cefalea intensa,
vómitos, los vómitos que nosotros decimos vómitos en escopetazo, el niño casi dispara el vómito, y luego la rigidez de nuca, ¿no? Veremos que es incapaz de tocar con su mandíbula en su pecho, ¿no? Luego, posteriormente, si eso avanza, ya entra en un cuadro confusional donde el niño ya está adormilado, ¿no? Pero también hay que destacar que hay un 5 o 20% de casos, como es el caso del niño de Boiro, en el que no se manifestó así, como dijiste hace un momento, se manifestó con fiebre y con un mesentema petequial, es decir, con manchas en la piel, como si cogiéramos un bolígrafo rojo y pintáramos la piel de puntitos, ¿no? Eso es lo que se llama la sepsis, no tiene afectación meningia. Entonces, fiebre alta, afectación del estado general, un cuadro de confusión o esas lesiones en la piel es suficiente para acudir rápidamente al hospital, ¿no? Aparte, entiendo que a nivel médico la importancia para evitar esas secuelas de las que hablabas es la rapidez, ¿no?, en atender a los pequeños y no tan pequeños. Claro, la administración intravenosa de antibióticos, cuanto más precoz, más importante, ¿no? Efectivamente. Manuel, ¿tú recomiendas la vacunación? Te preguntamos a ti desde el punto de vista médico, a pesar de que no está en el calendario vacunal, que los padres se hagan con esta vacuna. Sí. Además es que no es que lo diga yo, es que lo dice la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Los niños a partir de los 2 meses hay que vacunarlos. Hay que vacunarlos por lo que estábamos diciendo, ¿no? Una enfermedad con una incidencia no muy alta, pero con una gran letalidad y muchas secuelas, ¿no? Con lo cual, sí. Y luego hacéis la pregunta de si se incluiría en el calendario vacunal. Yo creo que se justifica, ¿no? Se justifica por el daño que hace esta enfermedad, ¿no? Manuel Viso, gracias por atender la llamada de V Televisión. Gracias a vosotros. Seguimos con otra noticia relacionada con la vacunación que nos ponía hoy la piel de gallina. Y es que se ha confirmado que un bebé de solo 15 días fallecía en Málaga la pasada semana por causa de la tosferina. La Junta de Andalucía ha matizado que se trata de un caso aislado y descarta un brote. Lo cierto es que el niño no estaba inmunizado contra esta enfermedad porque el calendario de nuevo fija la primera vacuna a los 2 meses de vida. Según publica hoy la prensa de Málaga, el ginecólogo de la madre le recomendó en su día que se pusiese la vacuna durante el embarazo para transmitir así los anticuerpos a su bebé, pero esta madre no la encontró en las farmacias. Andalucía es una de las comunidades que no incluye a las madres en la estrategia de vacunación contra la tosferina. Solo 7 comunidades la recomiendan durante el embarazo y Galicia no es una de ellas. Paramos solo un par de minutos, pero hoy, en este miércoles, hay mucho más que contar. Volvemos en nada.